Hola, es un gozo que se unan a esta transmisión y estamos en esta serie de estudios bíblicos los miércoles a las 8 de la noche y estamos estudiando cómo comunicar el Evangelio, cómo testificar de Cristo Jesús y estamos aprendiendo a través de la Biblia porque tenemos ese llamado de parte de Dios que es lo más importante y es dar a conocer a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que espero que tengan ahí a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su bolígrafo o lápiz y vamos a dar inicio, así es que comenzamos con una oración. Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra, de renovar, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser a través de tu palabra y de la guía de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, vivir la gran comisión que tú nos has encargado. Señor, oramos que nos des una mente y un corazón limpios y que seamos iluminados y dirigidos por tu Espíritu Santo para que podamos cumplir con poder y con gozo la encomienda que tú nos has dado a toda tu iglesia y a cada uno de nosotros como tus discípulos. Bendícenos, Señor, en esta noche, lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy estamos viendo, o vamos a ver el tema del poder espiritual para cumplir tu misión. El poder espiritual para cumplir tu misión. Bueno, ¿y en dónde se encuentra este poder espiritual para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado a cada creyente? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que Jesús cuando vino a la tierra, Él tuvo siempre presente una misión y vivió para vivir y cumplir esa misión que el Padre le encargó. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, por favor, para recordar este texto, Marcos 1, versos 14 y 15. Entonces, en primer lugar, Jesús tuvo una misión, la cumplió y la delegó posteriormente. Entonces, dice en Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así es que nuestro Señor comienza su ministerio y Él nos muestra precisamente cuál es esa misión: predicar el Evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas noticias de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces vamos a otro texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, por favor, Lucas 19, y también aquí Jesús vuelve a recordar a sus discípulos la misión que Él estaba cumpliendo. Y es la misión que también a nosotros nos encargan hoy por hoy. Lucas 19:10 dice aquí Jesucristo: porque el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús vino a buscar, Él tuvo la iniciativa, ¿verdad? Como esa parábola del pastor y sus ovejas, que buscó la oveja hasta encontrarla, esa oveja perdida. Así es que Jesús vino a buscarle a usted, vino a buscarme a mí, y hasta que nos encontró y nos dio esa salvación eterna. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Así es que Jesús tuvo esa misión siempre presente, oró por esa misión, la compartió, la enseñó, la mostró y la delegó a sus discípulos. Así es que si nosotros queremos ser como Jesús y andar en sus pasos, nuestra misión en la vida debe incluir también la misión de vida de Jesús. Así debe de ser. Alguien que se diga cristiano no puede rechazar y no puede en un momento dado decir: pues eso a mí no me corresponde, porque entonces pues nos estaría mostrando que no ha entendido el Evangelio y lo peor, ¿verdad?, que quizás no lo ha experimentado. Pero toda persona que ha experimentado el amor de Cristo, el perdón, la salvación, el gozo y la paz de Jesucristo, él sabe que no puede guardarse toda esa bendición de la salvación en Cristo, sino que ahora Él va a compartir esta bendición que Dios le ha dado a través de cumplir la misión de guiar a la gente hacia un encuentro, hacia una relación con Cristo Jesús. Entonces, como creyentes, tenemos que compartir el Evangelio y discipular. Si no estamos compartiendo el Evangelio, mis hermanos, entonces caemos en una religiosidad, caemos en una situación externa solamente, ¿verdad? Y nos estancamos y nos convertimos en quizás en creyentes, ¿verdad?, que estamos solamente consumiendo y consumiendo y consumiendo, pero no estamos dando, no estamos compartiendo el Evangelio. Así es que la misión de cada creyente es también
cumplir con la misión que Jesús nos ha encomendado, y por ello Jesús nos envió, ¿verdad? Juan, busquen el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 21. Juan 20, 21. Se encuentra aquí después de resucitado Jesús con sus discípulos, y les dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús fue enviado a cumplir esa misión, y ahora Jesús a nosotros nos envía también, ¿verdad? Como el Padre le envió a él, y nos envía aquí a este mundo para cumplir la misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ahora, obviamente, los discípulos estaban temerosos porque el Señor Jesús había muerto y luego no sabían si había resucitado o no, pero finalmente el Señor les dice paz, ¿verdad? Paz a vosotros. Y el creyente puede ahora vivir cada día con esa paz del Señor, ¿verdad? Sin tener temor, sin pensar en qué es lo que le va a pasar, si le rechazan o no cuando comparte el Evangelio. Paz a vosotros. Entonces el Señor quiere que vayamos con esa paz suya y con esa confianza y con ese poder espiritual, el cual vamos a ver a continuación, para llevar esta misión. Busque también ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y ya el Señor Jesús, pues desde un inicio de su ministerio, Él puede enseñarles y les guía para que tomen conciencia de que la misión ya estaba en marcha, ya estaba en camino, ¿verdad? Juan 4:35 les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega o la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ya están listos para la cosecha. Entonces, ahora tenemos que los campos ya están listos, ya están blancos para la cosecha. Es decir, Jesús les dice, pues no se estén esperando ya tanto tiempo. En otras palabras, la gente ya está preparada. Dios ya había preparado el corazón de su pueblo para escuchar el Evangelio, y también muchos de ellos para convertirse a Cristo Jesús. Ahora, aplicando esto a nuestra vida, a nuestro tiempo, mis hermanos, debemos de aprovechar estos tiempos. Ahora, ¿por qué? Pues por lo que hemos atravesado a través de estos ya casi 2 años con este confinamiento y caos y muchas situaciones que estamos atravesando en todo el mundo. Los creyentes tenemos que ser sabios, sensatos y sensibles, y entender que Dios está preparando los corazones de muchas personas. ¿Por qué? Porque ahorita la gente se encuentra en incertidumbre y con una sensación de caos, ¿verdad? No saben hacia dónde ir, no saben qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder, aparte de todo lo que hemos atravesado. Así que la gente se encuentra en incertidumbre, y a través de estas situaciones Dios hace sensible también a la gente para que la gente entienda la fragilidad de la vida, para que la gente entienda lo que hay verdaderamente en su corazón, para que la gente valore realmente que estamos aquí un breve tiempo y en cualquier momento podemos morir, ¿verdad? La vida es como un vapor, entonces es como una sombra. Y tenemos que nosotros aprovechar este tiempo en que la gente está cuestionando muchas situaciones personales, matrimoniales, familiares, se está cuestionando muchos valores, etcétera, y la gente pues de una u otra forma está buscando algo o alguien que les dé una respuesta y que les dé esa paz y que les dé sobre todo pues esa sensación de certidumbre, de fe, de esperanza. Ahora, ¿dónde se encuentra esa esperanza, esa fe, esa certidumbre pues, y esa paz? Solamente en Cristo Jesús. Y ahora usted y yo que experimentamos estas bendiciones que hay en Cristo Jesús, es el momento para acercarnos a la gente, ¿verdad? Y buscar el compartirles lo que Dios quiere para sus vidas, que es la salvación, una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Este texto lo vimos el miércoles pasado. Entonces viene el punto, ¿quién le va a decir a la gente la respuesta que necesita? La gente está de una u otra manera ya buscando, porque Dios está y su Espíritu Santo están sensibilizando a cada persona. Entonces el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, versículo 14, bueno, el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación no es por obras, no es por méritos propios,
no es porque demos limosnas, no es porque cumplamos ordenanzas o rituales religiosos. La salvación es por invocar el nombre del Señor Jesucristo. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora dice el apóstol Pablo preguntando en el versículo 14, ¿cómo pues estas personas invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, ¿cómo se podrán salvar a través de Cristo si no creen en Él? ¿Y cómo creerán en aquel, verdad, en Jesucristo, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues obvio, ¿verdad? Para que haya salvación en la gente necesita escuchar la predicación de Cristo Jesús para que así puedan creer y obtener esta salvación. Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes van a predicar? ¿Quiénes tienen que predicar a Cristo Jesús? Nosotros, todos los cristianos sin excepción, todo el pueblo de Dios hemos sido llamados, se nos ha dado este mandamiento, esta misión, ¿verdad? De ir y predicar. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Millones a nuestro alrededor aún no han escuchado de Cristo y Dios nos está mandando a nosotros. Busque en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versos del 35 al 38. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos del 35 al 38. Dice así la Escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo se encuentra la gente el día de hoy? Igual, multitudes, ¿verdad?, que están desamparadas y que se encuentran dispersas, o sea, sin propósito, desorientadas, recibiendo lo que tanto el mundo como Satanás les están ofreciendo, religiones falsas, promesas falsas, etcétera. Son como ovejas sin pastor, no tienen guía, han perdido la orientación, están descarriadas en sus pecados, muchas veces en vicios, están atadas a malos hábitos, en fin, ¿verdad? Pero Jesús estaba recorriendo esas ciudades, esas aldeas y estaba predicando el evangelio del reino. Y nos dice aquí en el versículo 37 que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Al ver estas multitudes cómo se encontraban en esta condición espiritualmente, les dice a sus discípulos, ¿verdad? No a uno o dos. Y les dice, a la verdad, la mies es mucha, o sea, hay mucha cosecha ya. Como vimos hace un momento, ya la cosecha está madura, ya la gente está lista para escuchar, y no solamente escuchar, sino muchas de esas personas están ya preparadas para recibir el evangelio de Cristo. Dice, a la verdad, la mies es mucha, ¿verdad? O sea, la cosecha de almas, la multitud de personas, pero los obreros pocos. ¿Los qué? Los obreros. El problema ahora con el cristianismo es que nos hemos mal acostumbrado a formar o a malformar oidores y espectadores en las iglesias. Esa es la triste realidad en muchos creyentes, que nunca se atreven a compartir el evangelio, que nunca invitan personas para que escuchen la palabra de Dios. Puede ser en la iglesia, en el templo o en sus casas, etcétera, pero simple y sencillamente no estamos formando obreros. Jesús dijo que los obreros, ¿verdad? No dijo los oidores. Bueno, los oidores son muchos, los espectadores en las iglesias son muchos, ¿verdad? Puede haber muchos miembros, pero los obreros, pocos. Y aquí tenemos este desafío, verso 38. Orad, rogad, pues, al Señor de la mies, ¿verdad? Que envíe, ¿qué? Obreros. Obreros. Entonces, cada miembro de cada iglesia es un obrero, o debiese ser un obrero, alguien que está ya en la cosecha, ¿verdad? Levantando esas gavillas y llevándolas para cosechar ese precioso fruto, ese abundante fruto que son las almas perdidas y que ahora vengan al conocimiento de las excelencias de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? En primer lugar, orar. Señor, ¿verdad? Levanta toda tu iglesia, a cada miembro, y que podamos entender que cada miembro somos llamados para ser obreros y que somos enviados, no solamente a asistir a un culto dominical, sino una vez que asistimos, sí, para celebrar y adorar al Señor resucitado como iglesia el domingo. Cuando salimos somos
enviados, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, para sembrar la semilla, la preciosa semilla, y también para cosechar el fruto que Dios es quien lo está preparando. Bueno, y entramos a un último punto, que el reto es mucho, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, orar. Padre Santo, envía tú, por favor, obreros. Prepara los corazones, aviva los corazones de cada creyente, que cada creyente seamos despertados, hermanos, de ese letargo espiritual, de esa, a veces, pues, indolencia o pereza o temor, ¿verdad?, para hablar de Cristo. Entonces, Señor, levanta esa pasión, ese amor, ese celo, ese valor, y envíanos como obreros para predicar tu evangelio. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1. Y es ese último encuentro que tiene Jesús con sus discípulos antes de que Él sea ascendido a la diestra del Padre, ¿verdad? Y también donde nos da la promesa de que Él regresará por nosotros. Es la esperanza que estamos teniendo los creyentes. Esperamos el arrebatamiento, la pronta venida de Cristo. Pero mientras Él regresa como lo prometió, observe que es lo que Él nos dice, ¿verdad? Verso 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿cuándo vendrás tú, Señor, para establecer tu reino en Israel? Verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, aquí está el asunto, cuando viene Cristo hay señales, pero no sabemos el día ni la hora exacta, solamente lo sabe el Padre, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer mientras Cristo viene? Aquí está la clave. Verso 8, pero recibiréis poder. O sea, Jesús nunca perdió de vista la misión que el Padre le encomendó y que ahora le estaba delegando a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que Jesús dice: mientras yo vengo por ustedes, ¿verdad?, van a ustedes a recibir un poder muy especial. Y es este poder al que nos referimos al comenzar esta lección. ¿Cuál es el poder espiritual? Y el poder que es indispensable para poder cumplir esta misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bueno, ese poder está y se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo tiene una serie de funciones. Jesús dijo: yo me voy, pero os enviaré al Consolador, o sea, a otro como yo, al Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, mis hermanos, aunque no vemos a Cristo aquí físicamente, Él nos envió a otro como Él, es decir, su Espíritu Santo, que viene a nuestra vida y Él realiza y Él nos capacita para hacer la voluntad del Padre en todos los aspectos, y es el Espíritu Santo quien nos da también el poder y la facultad de compartir el Evangelio y de hacer discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo recibiréis, ¿qué? Poder, o sea, recibiréis capacidad, la habilidad, la potencia, ¿verdad?, para ser testigos. Entonces, nosotros somos testigos de Jesucristo. Le tenemos que decir a la gente, ¿verdad?, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora nosotros somos testigos porque hemos experimentado el amor de Cristo, su perdón, ¿verdad? Hemos experimentado su presencia cada día, día a día, y somos testigos de la obra que Él está haciendo diariamente en nosotros y a través de nosotros. Voy a compartir brevemente 5 aspectos. Obviamente hay más, ¿verdad?, más funciones que realice el Espíritu Santo, pero 5 básicas. Muy bien, número 1, en Juan 3:3, ¿verdad?, porque tenemos que obviamente conocer doctrinalmente y también experiencialmente, en nuestra experiencia diaria, la presencia del Espíritu Santo, que a veces nos olvidamos del Espíritu Santo, ¿verdad?, pero Él ya vive en nosotros. A partir de qué momento, cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos y creemos en Él, el Espíritu Santo quebrante ese corazón de piedra, nos transforma y nos da un nuevo corazón, nos da una nueva naturaleza, y su presencia viene a nuestra vida, nos da el nuevo nacimiento. Eso es lo que se conoce como la regeneración, o sea, volver a nacer espiritualmente de lo alto. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, a ese religioso judío, ¿verdad? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, sin el Espíritu Santo estamos perdidos y estamos
condenados a una eternidad en el infierno sin Cristo. Vamos a ver el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿verdad?, es redarguirnos de pecado para que nos convirtamos a Cristo y tengamos el nuevo nacimiento. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, este es un milagro que hace Dios en nuestra vida. Tenemos la vida eterna, el perdón, una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nacemos de nuevo espiritualmente. Vamos ahora, por favor, a 1 Corintios 12:13. Otra función, otra acción que realiza el Espíritu Santo ahora en el creyente, en el nuevo creyente, y es según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y es que en ese instante en que nos convertimos a Cristo, en ese momento somos nosotros bautizados por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 13, dice aquí: porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, en el momento en que usted se convierte a Cristo, en ese instante el Espíritu Santo nos incorpora, como dice aquí, nos bautiza, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Es decir, ahora venimos a formar parte de esa iglesia, podemos decirlo así, universal, ¿verdad? Y somos ahora parte del cuerpo vivo de Cristo Jesús. Somos integrados, ¿verdad?, añadidos a su cuerpo, a su iglesia. Así es que no puede haber alguien que se diga cristiano, que es independiente y que no pertenece a la iglesia de Cristo. Eso es imposible. Si usted realmente se convirtió a Cristo y nació de nuevo, el Padre es quien a través del Espíritu Santo le bautiza, le sumerge, le incorpora en el cuerpo de Cristo. Por eso es que ahora un auténtico creyente ama a la iglesia del Señor. Un auténtico convertido, ¿verdad?, va a querer reunirse y congregarse porque ahora es su familia espiritual en Cristo. Así es que tenemos que cuestionar cuando alguien dice que aceptó a Cristo, ¿verdad?, entre comillas, pero no quiere saber nada de la iglesia. Y esa persona puede decir: pues yo individualmente, aquí en mi casa, con mi Biblia, yo solito, yo oro, yo lo... No, perdón, pero usted no ha entendido entonces lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo nos integra de tal manera que ahora usted puede decir: soy parte de una gran familia en Cristo, ¿verdad?, de una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ahora soy miembro, ¿verdad? Y ahora me ha puesto el Señor en un lugar específico y con una función para que yo cumpla y sea de bendición a través de mis dones también a las demás personas. Entonces, Espíritu Santo, número 1, nos da el buen nacimiento. Número 2, nos bautiza, ¿verdad? Y aquí no se necesita se ha malinterpretado esta doctrina, lamentablemente, pero no se trata de que alguien le imponga las manos y usted se caiga y se revuelque y no, nada, ¿verdad? Es por fe, Él viene y en fe Él entonces le hace parte de su cuerpo. Ok, número 3, del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6, versos 19 y 20. En tercer lugar, cuando usted se convierta a Cristo en ese instante, ¿verdad? 1 Corintios 6, 19 y 20, el Espíritu Santo viene a habitarnos, viene a morar en nosotros. Dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, o sea, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En tercer lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo? Mora en nosotros, ¿verdad? Ahora dice que somos templo del Espíritu Santo. Qué bendición, qué privilegio, también qué responsabilidad. Entonces ahora tenemos que cuidar lo que entra en nuestro cuerpo, a través de nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, porque somos el templo del Dios vivo, somos el templo del Espíritu Santo y nos habita, ¿para qué? Para que glorifiquemos a Dios a través de nuestro cuerpo, de lo que hablemos, de lo que veamos, de lo que digamos, etcétera, ¿verdad? En todo sea Dios glorificado a través de su cuerpo. Por eso es bien importante que el creyente entienda que ahora tiene un cuerpo que es santo, el cual ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Hay gente que lamentablemente ha usado su cuerpo como un basurero moral o espiritual, ¿verdad? Y hasta físico, se puede decir,
pero el plan de Dios es que nuestro cuerpo sea ahora la habitación del Espíritu Santo de Dios para que glorifiquemos al Señor. En cuarto lugar, vamos a buscar ahora en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14, dice aquí el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿verdad?, en Cristo, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Otras, en el mismo instante en que usted se convierte a Cristo, el Espíritu Santo viene, le habita, mora en usted y le sella. Él se convierte en un sello, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo, verso 14, es las arras, o sea, la garantía, un adelanto de nuestra herencia celestial hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo es el sello de Dios que nos garantiza que le pertenecemos, como dice ese precioso himno, ya pertenezco a Cristo. Hemos recibido ahora su Espíritu Santo, que es un espíritu de adopción, ¿verdad? Y este sello nos garantiza que nada ni nadie nos va a quitar esa salvación. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Señor, le pertenecemos, estamos en sus manos. Por eso el creyente no puede perder la salvación. Tiene el sello, y ese sello simple y sencillamente no se puede quitar, porque es el Espíritu Santo, que es el Espíritu eterno. Así es que, qué bendición, ¿verdad? Y lejos de vivir descuidadamente, vivimos agradecidos con Dios porque ya nos ha dado la vida eterna y esa salvación no se pierde. Ahora, el Espíritu Santo es la garantía de que se completará nuestra redención. ¿A qué se refiere eso? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, que es Dios, la concluirá, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ahora, nuestro cuerpo aún tiene que ser redimido, ¿verdad? Cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, nuestro cuerpo será o resucitado si hemos muerto, o será transformado si estamos con vida cuando venga el Señor por nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es ese sello y es esa garantía. Bueno, estas 4 acciones del Espíritu Santo se producen una sola vez y para siempre. No se pueden estar repitiendo. Una vez que se realizan estas acciones, se realizan para siempre, no se repiten. Y vamos a la quinta, hay muchas más, pero la quinta función, esta sí se tiene que estar, mis hermanos, repitiendo día a día. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente, Efesios 5, 18. Aquí tenemos un mandato, una orden para todos los cristianos sin excepción. Y dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, hay desenfreno. El alcohol desenfrena la mente, los pensamientos, el corazón, las palabras de la gente. Entonces, el creyente debe de cuidar, ¿verdad? De no estarse ahora ya embriagando, porque ha sido llamado a tener una vida de dominio propio por el poder del Espíritu Santo. Bueno, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque la vida cristiana, mis hermanos, solamente se puede vivir por el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo. Porque sin Él es imposible vivir la vida en Cristo, la vida cristiana. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él nos capacita para vivir esta vida abundante en Cristo Jesús, esta vida de obediencia, esta vida de santidad. Entonces, podremos decirlo también de otra manera: manténganse siendo llenados por el Espíritu Santo. Manténganse siendo llenados por el Espíritu Santo. Y esto es todo el día, todos los días. Ahora, ¿por qué? Porque todavía caemos en pecado, ¿verdad? Porque hay esa lucha con el pecado, aunque el pecado ya no nos domina. Sí tenemos que reconocer y ser honestos que a veces cedemos al pecado, cedemos a la tentación, somos negligentes con la palabra del Señor, en fin. Y esos pecados o esa falta de obediencia al Señor entristece o apaga al Espíritu Santo. No se va el Espíritu Santo porque se queda para siempre, pero sí su poder va y su influencia en nuestra vida puede ir disminuyendo debido a nuestra indiferencia hacia Él, debido hacia nuestra necedad, hacia nuestros pecados, ¿verdad? Pero la solución es: si peco, me arrepiento, lo confieso, le pido al Señor que me perdone, que me limpie y que su Espíritu Santo vuelva a tomar el control, el dominio de toda nuestra vida. Así es, mis hermanos. Entonces, todo el día, todos los días tenemos que estar viviendo bajo el control, bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya para finalizar, vamos ahora
¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, Él es quien nos va a dar el poder para compartir de Cristo. Ahora, la verdad, la mayoría, si no todos, enfrentamos a veces cierto temor, ¿verdad? Al compartir el Evangelio, por miedo al rechazo, por miedo a no saber responder todas las preguntas, en fin. Pero mis hermanos, no podemos estarnos concentrando en el temor, en el miedo. Tenemos que concentrarnos en la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, a veces alguien puede amenazarnos como amenazaron a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Busquen el libro de los Hechos, por favor, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, en los versos 19 al 24. Hechos 4, versos del 19 al 24. Después de que amenazan a los apóstoles por estar predicando de Cristo, etcétera, dicen ellos, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, o sea, a los líderes judíos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, o sea, de Cristo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, los apóstoles, ¿verdad? Vinieron a los demás creyentes y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, oraron, clamaron y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continúan ahí mencionando la Escritura. Bueno, vamos ahora al versículo 29. Y ahora, Señor, siguen orando ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor, con toda confianza, hablen tu palabra. Es decir, en vez de correr y de huir, ¿verdad? Y de esconderse, ahora el Espíritu Santo los había cambiado. Ahora, Señor, claman al Padre, tú eres soberano, y Señor, concédenos, ¿verdad? Arrojo, concédenos denuedo, concédenos valentía. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El poder del Espíritu Santo. Entonces, el enemigo nos engaña muchas veces, también Satanás, ¿verdad? La gente nos puede como impresionar o lo que sea. No, mis hermanos, expliquemos el Evangelio. Esa es nuestra función. Dependiendo del Padre en oración y dependiendo del Espíritu Santo, Señor, voy a orar por la salvación de tal persona, de tal familiar, de tal amistad, de tal amigo, tal compañero en el trabajo, lo que sea, o en la escuela, y nos disponemos para que el Espíritu Santo tome el control. Y obviamente, mis hermanos, nosotros nos vamos preparando con la palabra de Dios y sensibles, porque Dios, sensibles al Señor, porque Él va a abrir puertas. Cuando oramos, obviamente que Dios va a contestar, porque Él quiere que cumplamos esa misión de vida, se da cuenta. Pero si no oramos y permanecemos en esa carnalidad y en esa frialdad, pues mis hermanos, nunca vamos a hablar de Cristo como muchos creyentes así están, lamentablemente. Pero es tiempo de cambiar esta situación y es tiempo, ¿verdad? Hoy más que nunca, de tener esa comunión con el Espíritu Santo, de depender de Él cada día, porque Él nos da la fuerza, la sabiduría, el poder, el querer como el hacer. El Espíritu Santo está también para animarnos, para consolarnos, ¿verdad? Y a través de la palabra, llevarnos entonces para ser testigos audaces. ¿Qué le parece? Ojalá que usted y yo podamos decidirnos en cuanto a rendir nuestra vida al Señorío de Cristo, que es lo mismo que caminar en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y su guía. Vamos a orar y luego concluyo pues compartiéndoles 2 o 3 anuncios. Gracias, Padre, por tu palabra. Santo Espíritu, tú eres Dios y vives en nuestros corazones. Gracias por tu presencia y perdónanos porque a veces nos hemos olvidado pues de tu presencia, de tu guía, de tu poder, de que tú eres nuestro gran consolador, quien nos da el entendimiento, quien nos ilumina y quien nos da las palabras y el poder y el fruto precioso que tú nos has preparado para vivir de manera diferente. Señor, ayúdanos para
tener esa pasión para renovar nuestro amor, ese valor que proviene de ti, Santo Espíritu, y compartir con valentía, con confianza, con prontitud a Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, en cuyo nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Les recordamos todos los miércoles, otros miércoles más vamos a continuar con esta serie acerca de cómo comunicar el Evangelio. Vamos a darle algunos puntos también prácticos y con base doctrinal, y animándole para que, hermanos, seamos testigos gozosos de Cristo Jesús. Los miércoles 8 de la noche, ojalá que compartan también estas enseñanzas, están en Facebook y al día siguiente en YouTube. Bueno, los domingos estamos teniendo los cultos presenciales a las 12 del día, ya en la iglesia, en el Renuevo, la Iglesia Bautista del Renuevo, y también se está transmitiendo en línea el culto y la predicación de la palabra. Y recuerde que ya estamos a 2 domingos. El domingo 28 de este mes de noviembre celebraremos nuestro aniversario, el aniversario de la Iglesia Bautista del Renuevo, y tendremos un culto muy especial y ojalá que usted nos pueda acompañar, también pueda llevar invitados. Tendremos al término de la celebración comida y el pastel de aniversario, así es que anímese y estemos orando por esta actividad muy especial. Y aprovechando que estamos hablando ahorita de compartir el Cristo, les recomiendo este curso del Corazón de la Biblia del pastor John MacArthur. Es un curso que usted puede usarlo de manera evangelística, puede darlo semana a semana con su familiar, con su amistad, con algún vecino, con algún compañero, puede darlo, como las lecciones son un poquito amplias, ven la mitad y la mitad se la deja de tarea para que la lea. Y a la siguiente semana le pregunta cómo te fue, a ver qué subrayaste. Y es un curso, aunque tiene buena la doctrina, la sana doctrina, pero también es a la vez evangelístico y es una muy buena oportunidad para que a través de este curso la persona vaya entendiendo, ¿verdad?, en qué consiste el Evangelio y usted también comparta de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, pues que Dios los bendiga. Primeramente el Señor, nos vemos allá el domingo en el Renuevo. Hasta luego.